Clases y métodos abstractos. Una clase abstracta es aquella que contiene métodos abstractos y no puede ser instanciada. Bien, ahora, ¿qué son los métodos abstractos? Bueno, un método abstracto es aquel método que solamente declara su firma, o sea, se declara, pero no contiene ninguna implementación de código. Es un método abstracto. Entonces, cualquier clase que tenga al menos algún método abstracto, ya se considera o hay que declararla como una clase abstracta. Su intención es la de definir una estructura o plantilla que puede estar parcialmente implementada para cualquier clase que quiera extenderla. Puede implementar ciertas funcionalidades y dejar que sus herederas terminen de implementarla. Bien, entonces una clase abstracta es aquella clase que puede contener métodos abstractos y también puede contener métodos no abstractos, o sea, métodos comunes y corrientes que tengan implementación de código. Para crear una clase abstracta debemos usar la palabra clave abstract de esta manera, adelante de la clase. ¿Ven? Abstract, class y el nombre de la clase. Ahí declaramos una clase abstracta. Cuando se hereda de una clase abstracta, todos los métodos abstractos en la clase padre deben ser definidos con la misma visibilidad o con una menos restrictiva. Por ejemplo, si el método abstracto está definido como protected, la implementación de la función puede ser redefinida como protected o public, pero no como private. Tiene que ser, o sea, no tiene que ser con la misma visibilidad o con menos restrictiva, a eso se refiere. Si está definida como protected en una clase que herede, luego tiene que estar implementada con ese mismo nivel de visibilidad protected, o un caso menos restrictivo que sería el caso de public, pero no como private, ya que sería como se llama, más restrictivo, por lo tanto tiraría un error también. Por otra parte, las estructuras de los métodos tienen que coincidir, es decir, los type hinting, tipos sugeridos, y el número de argumentos requeridos deben ser los mismos. Esto también aplica a los constructores de PHP 5.4. Bien, es decir que, bueno, a ver, acá lo veamos en un ejemplo. Acá, por ejemplo, en un videoclub la clase soporte sería un ejemplo de clase abstracta, dado que no se va a instanciar ni existen soportes en general, sino que lo que existen son los distintos soportes concretos, que serían, por ejemplo, los distintos productos que heredan de esa clase de soportes, como son las películas en DVD, cintas VHS o juegos, por poner algún ejemplo. Entonces acá tenemos la clase soporte, que la declaramos como abstracta. Tiene un atributo protegido, duración, tiene su constructor, que no hace nada, no tiene nada, y tiene acá un método abstracto. Fíjense cómo se declara un método abstracto: public abstract function mostrar, y el nombre del método, mostrar descripción en este caso. Y fíjense que no implementa ningún código, o sea, no abre ni cierra tampoco llaves, directamente va a un punto y coma. Entonces ahí declaré un método abstracto que no contiene ninguna implementación. Eso se refiere con que no contiene ninguna implementación de código. El caso de arriba no es es un constructor, pero tampoco no es abstracto, porque dan el inicio y el cierre de las llaves. En este caso es así como se declara un método abstracto, simplemente la firma, nada más. Y acá tenemos las clases concretas en sí. La clase DVD, que extiende o hereda de soporte, y acá fíjense que sí o sí una clase que herede de una clase abstracta tiene que implementar todos los métodos abstractos, si no tiraría un error. Implementar quiere decir que tiene que implementar código en los métodos abstractos de la clase padre de la cual hereda. En este caso hereda de soporte. Soporte tiene un método abstracto que es mostrar descripción. Entonces, en la clase DVD, si no hubiéramos hecho esta implementación de código, iba a tirar un error. En este caso implementamos el código, que es implementar el método, poner algún código que haga algo. Entonces ahí estamos mostrando clase DVD, método, mostrar descripción.
Después hay otra clase VHS que también hereda de soporte y también tiene que implementar obviamente el método abstracto llamado mostrar descripción, nada más que hace otra cosa, muestra clase VHS método mostrar descripción, otro texto. Y después finalmente tenemos también la clase juego que hereda de soporte, como hereda de una clase abstracta, bueno, tiene que implementar también sus métodos abstractos. En este caso solamente hay uno solo, que es mostrar descripción, y muestra clase juego método mostrar descripción. Es lo que hace la implementación del método. Una clase abstracta debe de contar como mínimo con un método abstracto. Bueno, vamos a ver un poco de ejemplo acá. La clase abstracta. Acá tenemos una clase abstracta de ejemplo. A ver, bueno, vamos a hacer un exit acá para que no ejecute ningún código de lo que está abajo. Vamos a ejecutar. Bueno, no tira ningún error. Por lo tanto, declaré como una clase abstracta vacía. Esa es como la sintaxis. Ahora veamos lo siguiente. Acá tenemos la clase abstracta soporte. Lo mismo del ejemplo que tiene. Acá fíjense. A ver, tiene un método abstracto en public abstract función mostrar descripción, y de la cual hay varias clases que heredan de esa clase soporte, por lo tanto tienen que implementar los métodos. Bueno, a ver, vamos a ejecutar esto tal cual. Refrescamos. No tira ningún error. Ahora, ¿qué pasa si no hubiera hecho esto? Por ejemplo, esto lo comento. Comento el método, la implementación del método abstracto de la clase padre. Me tira un error ya. Me tira fatal error. La clase DVD contiene, dice, un método abstracto y este debe ser declarado como abstracto o implementado. O sea, tenemos dos opciones para que no tire error. Una es declararla como abstracto, igual que la clase padre, ¿no? Y si no, implementarlo, que es lo que hicimos acá. Implementarlo es como que te obliga a implementarlo, o sea, poner código dentro de ese método. Y acá en las otras circunstancias o en las otras clases básicamente los mismos, nada más que muestran otros mensajes. ¿Ven? Entonces la clase soporte sería como un molde, o el que define, como una plantilla que define qué métodos tiene que tener, qué métodos, ¿no es cierto?, como abstracto, define como abstracto qué métodos tienen que implementar sí o sí las clases que hereden de esta clase plantilla llamada soporte en este caso. Una clase abstracta debe de contar como mínimo con un método abstracto, bueno, para que sea considerada abstracta, ¿no? Igual ya una clase que contiene un método abstracto, por ejemplo, a ver, vamos a ver, esta clase que contiene acá, este es un abstracto. ¿Qué pasa si hubiéramos sacado esto? La palabra reservada abstract. Vamos a ver qué pasa. Refrescamos y ahí me tira un error. La clase soporte contiene un... A ver... Sí, la clase soporte, que es esta, contiene un método abstracto y debe ser declarado como abstracto. O implementar el método en todo caso. Me dice, implementa este método. O sea, ya que no sea definido como abstracto. O si no, bueno, tenés que declarar, ya que esta clase al tener un método abstracto, bueno, ya tiene que declararse como abstract. Sí o sí. ¿Ven? Y ahí no tira el error. Eso se refiere con ese párrafo. Una clase abstracta A puede ser extendida por una clase abstracta B, y esta última puede implementar o no los métodos abstractos de su antecesora A. Si no fuera abstracta, sí que estaría obligada a implementar los métodos. Acá tenemos, a ver, abstract class soporte prueba que extiende de soporte. Y acá tenemos un método prueba. A ver, una clase que dice, una clase A puede ser extendida, y esta última puede implementar o no los métodos abstractos de su antecesora A. Si no fuera abstracta, sí que estaría obligada a implementar los métodos. Bueno, es básicamente lo que acá lo que dije, ¿no?
este, acá por ejemplo en el caso de DVD, de la clase DVD que extiende soporte, bueno, tiene que implementar sí o sí los métodos abstractos de la clase padre. En este caso continuo 1, mostrar descripción. Implementar es agregar código, básicamente. Y si no, también la otra opción era declararla como abstracta también en esta clase, para que luego otra clase que a su vez herede de DVD, por ejemplo, bueno, implemente o no también el método abstracto. Los métodos abstractos heredados pueden ser implementados con argumentos opcionales que no estaban definidos en la clase padre. Fíjense, los métodos abstractos heredados pueden ser implementados con argumentos opcionales que no estaban definidos en la clase padre. Si el nuevo argumento no es opcional, o sea que no tiene un valor por defecto, provocará un error. Bien, eso se refiere con esto. Acá, por ejemplo, mostrar descripción, que es la implementación del método abstracto de la clase padre, podría recibir un opcional acá. Por ejemplo, una variable, a ver, P1, con un valor opcional, obviamente, acá se declara. Por ejemplo, vacío. Eso es un parámetro opcional. Vamos a ver si sigue tirando error. Así, como está. Veamos. Refresco. No tira error. Si no fuera un parámetro opcional, fuera así declarado el método, bueno, ya tiene un error. Acá me dice la declaración de mostrar descripción en la clase DVD debe ser compatible con el método abstracto en la clase soporte, o sea, en la clase padre. ¿Ven? Ese es el error que me tira. Bueno, pero parámetros opcionales sí se puede poner. Y acá está básicamente, bueno, el mismo ejemplo, ¿no? Fíjense en acá, clase abstracta, soporte prueba que extiende soporte. Acá tenemos un método prueba y acá tenemos una clase, un método abstracto prueba 02. A ver. Y acá espera o recibe un parámetro opcional true, acá en la implementación, ¿no? De esta clase prueba, que a su vez hereda de o extiende de la clase soporte prueba, que es una clase abstracta. Por lo tanto tienen que implementar el método prueba 02 de la clase padre, pero acá le indico yo un parámetro opcional y no va a tirar error. O sea, se puede hacer eso, en definitiva. Bueno, y acá, bueno, nada más con las clases abstractas. O sea, básicamente una clase abstracta es una clase que puede tener métodos, métodos comunes, se dirían métodos de objeto, y métodos abstractos. Los métodos abstractos son aquellos que no implementan ningún código. Simplemente se declara la firma. Esto se denomina firma. Firma del método. Nada más, sin ninguna implementación. Luego, las clases que hereden de la clase abstracta tienen que implementar sus métodos abstractos. Es decir, poner código. Es como que te obliga a ingresar algún código. Entonces sirve para definir, una clase abstracta serviría también para definir comportamientos que se espera de una clase. Sirve como de plantilla también para definir, a ver, esta clase, bueno, hago que herede de una clase abstracta, por lo tanto va a tener que implementar todos estos métodos. Por poner un ejemplo. Bueno, muy bien, gracias.